directora de esta facultad, a la maestra Sara Mispalma, la secretaria general, y a la maestra María de Lourdes Ojeda Serrano, así como al maestro Marco Antonio Madrigal, por hacer posible este foro. Fue el inicio de una evolución importante para el sistema normativo mexicano, que encontró quizá uno de sus momentos más cúspides con la emisión de la Ley General de Víctimas. Y esta Ley General es una precisión como muy importante, que me gustaría que tomen en consideración, porque la ley recoge los derechos y todos aquellos procedimientos vinculados específicamente con la víctima, pero nuestro sistema en esa ley se identifica o se tiene la peculiaridad de que mezcla en apariencia aquel alcance de derechos que tiene una víctima de violación de derechos humanos y una víctima de la comisión de un delito. Y esto no es una diferencia menor, porque en su ejercicio profesional se van a dar cuenta que muchas veces se requiere de aquellos derechos que no están contemplados específicamente para la víctima de un delito y se recogen o se traen a plantear a través de aquellas violaciones de derechos de víctimas de violaciones de derechos humanos y viceversa, sobre todo considerando que donde sí hay una mayor evolución respecto del derecho de las víctimas es en el sistema interamericano, a través de las sentencias que ha emitido la Corte, incluso de aquellas recomendaciones que ha emitido la Comisión, ambas que son de carácter interamericano, y que a su vez, si ustedes revisan las determinaciones de la Comisión o de la Corte, las determinaciones y las resoluciones, van a ver que además traen mucha evolución que ya tenían tribunales internacionales diversos, como el europeo principalmente. En este sentido, en un primer momento me cuestioné si estaba en un orden cronológico correcto, que si me iba a ocupar de la última fase del procedimiento, es decir, de la ejecución, pudiera ser viable que fuera en primer lugar estas palabras que les comparto. Pero me parece que empezar de atrás para adelante no está tan mal, porque la fase ejecutiva, la parte de la ejecución de las penas, sufre a lo mejor aquellas condiciones que teníamos en ese lejano 1993. ¿A qué me refiero? El derecho de las víctimas en la fase ejecutiva parece que aún está en esa cuestión incipiente que en el general del orden normativo se encontraba en ese año con esa incorporación. ¿Por qué? Si ustedes analizamos, y les dije hace un momento, que la Ley General de Víctimas es como el orden normativo cúspide respecto de los derechos de estas, si ustedes la analizan, si la leemos con calma, pareciera que los derechos de las víctimas se colman cuando ésta obtuvo una reparación del daño. Todos los derechos están desarrollados respecto del acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad, ser una parte plena en el proceso, tener garantías de protección durante el proceso, que se le puede imponer una medida, incluso en la propia sentencia, para proteger la integridad o la vida de las víctimas. Pero ya en la fase ejecutiva como tal, ya no está desarrollado. Se requiere un ejercicio interpretativo. Y voy a poner un ejemplo. El artículo 13 de la Ley General de Víctimas, que se refiere específicamente a los derechos de las víctimas de delitos, dice: cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad judicial competente que conozca de su caso los días que había señalado para tal efecto, o omita comunicar a la autoridad judicial competente los cambios de domicilio, o sea, ausentarse del lugar del juicio, otra cosa importante, del lugar del juicio, se le podrá entregar a la víctima la suma que se garantiza de la reparación del daño. Pero entonces hay un primer cuestionamiento. Solamente dice el imputado y hace referencia al juicio. Es decir, parece que excluye que este supuesto, es decir, una evasión o una fuga, pase respecto de una persona que ya tiene el carácter de sentenciado. Y pasa otro cuestionamiento, que también aquí es para que lo reflexionen sobre la ley. Actualmente el sistema acusatorio prohíbe, por un tema de presunción de inocencia, generar garantías de reparación del daño en el proceso.
Si ustedes revisan el Código Nacional, el catálogo de medidas cautelares, hay una relativa a la garantía económica, pero hay una prohibición de que esta garantía económica si siquiera tenga mínimo contacto con la reparación del daño. Porque si yo a una persona imputada le impongo una garantía económica, como pasaba en el sistema tradicional, respecto de la reparación del daño, pues entonces hay directamente una afirmación que considero que esa persona tiene que responder respecto de algo que todavía tiene la presunción de ser inocente. Entonces, la ley general está construida así y genera estos conflictos. Ahora, ya en la fase ejecutiva y en realidad en todo el proceso también tenemos que tomar en consideración que existen varios, por así llamarlos, tipos o clases de víctimas. Esto es muy importante porque está vinculado, esto sobre todo aquella literatura vinculada con los derechos humanos, por esa estrecha relación que les decía inicialmente respecto a los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, nos impone, cuando estudian o cuando se especializan en derechos humanos, el orden normativo que se tutela o que se especializa en el conocimiento de las víctimas, exige que se reconozcan estos tipos de víctimas. ¿A qué voy? Hay víctimas que les duele y no les gusta que sean llamadas víctimas. Hay víctimas que al contrario, el proceso victimizante o el hecho victimizante les genera una reivindicación. Así tenemos, por ejemplo, me viene a la mente la mamá de María Lima, que es un caso pues, muy emblemático de la Corte y que para la señora es importante que se reconozca a su hija como la calidad de víctima y a raíz de eso incluso se han generado modificaciones legislativas. Tenemos también el caso Olimpia, en donde esta mujer le parece importante que se le reconozca su calidad de víctima para visibilizar todas aquellas cuestiones y generar lo que hoy conocemos como la ley Olimpia, pasa con la ley, la ley Abril, pasan como con estas personas que sobre todo se han identificado en tiempos cercanos, sobre todo con mujeres, que les resulta importante que les sea reconocida esa calidad de víctima y esto la reivindica y entonces procuran a través de ese hecho que les fue lastimoso generar modificaciones que beneficien a la generalidad. Pero hay otras víctimas que no, hay otras víctimas que consideran que no es importante o no fue un hecho que pueda o que deba de marcar su vida y que prefieren seguir adelante. Hay otras víctimas que necesitan un proceso. Se les puede llamar proceso de sanación, proceso de reidentificación, proceso de restablecimiento, pero este proceso no termina con la emisión de una sentencia. Es decir, una persona que fue víctima de un robo, no quiere decir que cuando se le dicte a la persona que le cometió este delito la sentencia y le condenen a la reparación del daño y entonces el juez o el tribunal de alzada en una apelación verifique que se han agotado todos los conceptos de una reparación integral, no quiere decir que mágicamente ya dejé de sufrir, dejé de generar las condiciones, aunque la reparación del daño integral tiene esa finalidad, procurar que se restablezcan las condiciones de la víctima, pero mágicamente no pasa. Sobre todo, ahora que he tenido la oportunidad de estar como titular de una ponencia encargada de ejecución, pasa mucho en los delitos sexuales, sobre todo en aquellos agresores que son conocidos. Entonces ya tiene esta persona que me agredió, que fue mi familiar o que fue mi vecino, que fue mi pareja, ya tiene una sentencia y no con el hecho de tener una sentencia yo ya dejé de sufrir el hecho victimizante, la violación, el abuso sexual, la tentativa de feminicidio, no lo dejé de sufrir, en mi realidad sigue existiendo. Y en ese sentido, me parece que la ley general, la ley nacional de ejecución penal se queda corta en cuanto a la protección de la víctima, porque son 3 temas específicos donde la ley nacional de ejecución penal le da una injerencia directa a la víctima. La primera es el cómputo de la pena. El artículo 106 le dice que la víctima tiene legitimidad para aportar elementos necesarios para verificar el cómputo de la pena. Le impusieron 10 años y el juez se está equivocando y nada más está haciendo que compurgue 9 y yo soy víctima, tengo la posibilidad de ir a exhibir elementos para evidenciar que la fecha de compurgamiento es incorrecta. La segunda es, y esa me voy a detener un poco, respecto de los beneficios.
la libertad condicional y la libertad anticipada, que son los beneficios que considera o que establece la ley nacional. Y en ambos beneficios, que tienen como distinción el tiempo que se requiere de cumplimiento, es la diferencia esencial. Hay una fracción en ambos, tanto en el 137 como en su homólogo relativo a la libertad anticipada, relativo a que se debe de acreditar que no existe un riesgo objetivo y razonable de que la salida de la persona sentenciada del centro de reclusión genere este riesgo objetivo y razonable para la víctima ofendido, incluso para los testigos y la sociedad. Y entonces aquí abrimos un debate que me gustaría mucho que ustedes analizaran. ¿Qué se entiende por un riesgo objetivo y razonable? Porque hasta el día de hoy no existe una jurisprudencia que nos diga qué y cómo se acredita. Porque la ley surgió con un error de una lógica formal. Dice que no existe un riesgo. Si yo soy sentenciado, ¿cómo voy a acreditar algo que no existe? Yo cómo tengo la posibilidad de exhibir elementos para acreditar que algo no existe, cuando la lógica nos dice que los elementos negativos o las afirmaciones negativas no se pueden acreditar. Entonces, por ahí hay un único criterio en el semanario judicial que hace referencia a una figura que se llama la carga dinámica de la prueba. Es decir, la persona sentenciada quiere obtener su libertad condicionada o anticipada y en un primer momento, en una primera reflexión, pues él tendrá que acreditar que su libertad no genera un riesgo a la víctima, a los testigos y a la sociedad. Pero si yo no tengo esa posibilidad y hay alguien mejor posicionado para acreditarlo, el juez tendría que exigirle a esa persona más posicionada que lo acredite. Y en ese sentido, pues la lógica nos indicaría que tendría que ser la víctima quien tiene que acreditar que sí hay un riesgo si esta persona sale. ¿Por qué? Porque a lo mejor la ha seguido amenazando, porque a lo mejor es su vecino, porque a lo mejor fue su pareja y sabe, incluso en el expediente, en la sentencia quedó evidenciado que había un tema de acoso, que sabía su rutina diaria. Pero entonces surge una cuestión, ¿no sería revictimizante que ya yo como víctima ya generé todo un proceso, ya tuve que comparecer, ofrecer mis pruebas, me tomaron mis declaraciones, fui objeto de análisis a través de peritajes y ahora en la etapa ejecutiva otra vez tengo que asumir una obligación de acreditar que si esta persona sale me pone en riesgo? Generalmente, y aquí es un nicho importante para aquellos que quieran ser asesores jurídicos, y por eso retomo este tema del proceso de sanación, generalmente es una pericia psicológica la que revela esto, la que dice, a ver, el perito psicólogo generalmente comparece ante el juez de ejecución y les dice, a ver, tengo una víctima, niño, niña, adolescente o un adulto, una persona adulta, y esta persona tiene un proceso, está bajo terapia, está incluso recomponiendo su tejido o su entorno social, sobre todo cuando son víctimas y su agresor fue un familiar, y el mero hecho de saber que su agresor va a salir libre ya la pone mal. El mero hecho de que se le tenga la noción de que esta persona puede salir libre cuando ya logró una pena de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 7 años, ya lo pone mal. Incluso recuerdo mucho un dictamen donde decía que reiteradamente el adolescente señalaba que no era justo y que no existía justicia para ella. Entonces aquí viene un siguiente cuestionamiento. Supone que parte de la reparación integral y de los derechos fundamentales de cualquier persona es el acceso a la justicia y la concepción de que la tienes. Entonces, hay este cuestionamiento si, es una carga proporcional para la víctima y en todo caso las obligaciones que tiene que asumir asesor jurídico y ministerio público. Pero además pasa otra cosa, vamos a suponer que no hay indicios, o sea, yo soy víctima y efectivamente no tengo ninguna certeza de que, o no tengo ninguna prueba para acreditar o para poner en tela de juicio ese riesgo. La ley no contempla que aún así me puedan dar un mecanismo, es decir, yo no me opongo que esta persona salga si ya está reinsertado, se aplicó
en su plan de actividades, en todos los conceptos que la Constitución señala para la reinserción social, tomó cursos, ya es licenciado en Derecho allí en el reclusorio, tomó su licenciatura, ha trabajado, estudiado, sus dictámenes psicológicos y criminológicos dicen que ya ha concientizado lo que el hecho agresor. No tengo ninguna duda, pero pues en el fondo tengo un miedo de que de repente un día me lo encuentre, de que de repente un día quiera acercarse a mí, incluso para pedirme perdón, y yo no quiero escucharlo, y la ley no contempla un mecanismo como si pasa en el proceso. En el proceso, el Código Nacional prevé la posibilidad de que se generen medidas de protección para que el agresor o el imputado no se acerque a la víctima, no la moleste, pero en la etapa ejecutiva ya no lo hay. Me parece que esa es una reflexión importante, porque justamente va a ser su trabajo como profesionistas, y ya que ejerzan, genera esas reflexiones para los juzgadores, porque me parece que no se está evidenciando esa necesidad de generar modificaciones a esta incipiente concepción de la víctima en la fase ejecutiva, que justamente genera estas cuestiones donde pues incluso a la larga puede generar que las víctimas se desalienten de denunciar los hechos o de darle continuidad a los procedimientos, y pues generar una cuestión de injusticia o de que no se cumpla con los fines del proceso que están establecidos constitucionalmente. Y finalmente, la última o la tercera cuestión que señala la Ley Nacional de Ejecución respecto de las víctimas es aquella relativa a la justicia restaurativa. Está contemplada en el artículo 204, es específicamente para algunos tipos de delitos que de manera simple, para no meternos más en el análisis de los mismos, son aquellos que son como mínimos, como no violentos, como no de bienes jurídicos importantes, que se puedan considerar importantes. Y estos procesos son programas individuales o sesiones conjuntas con las víctimas que buscan que ambos, víctima y sentenciado, pues puedan llegar a a concientizar su papel en el proceso. Es un poco lo que pasa con las salidas alternas en el procedimiento, pero ahora en la fase ejecutiva. Pero una nueva sorpresa: la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice qué es, nos dice en qué fases se hace, cuáles son las fases que lo integran. Dicen que hay una de preparación y una de encuentro. La de preparación, pues, se trabaja con el sentenciado, se trabaja con la víctima para poder lograr llegar a esa segunda fase de encuentro, donde platiquen y vean la reconciliación que pueda haber respecto de ese acto agresivo, pero no nos dice qué beneficio le genera a uno a otro. No nos dice si esto le va a generar al sentenciado una libertad anticipada, una libertad condicionada, si va a tener un efecto respecto de la reparación del daño, si va a tener una cuestión de que se le va a tomar a favor para uno de estos beneficios que les he mencionado. La ley está incipiente al respecto y parece que al legislador le da como un poco de escozor estas salidas alternas, que se ve obligado a incorporarlas al orden normativo, pero las deja un poco ahí como al aire sin establecer cuál sería materialmente el efecto, y entonces de la misma manera materialmente pues no tienen gran eco en el sentenciado. Al final de cuentas, el sentenciado lo que busca es salir en libertad, sobre todo si está privado de su libertad, si tiene un centro de reclusión, y a la víctima pues no ser molestada. Y debería esta figura debería ofrecer una garantía para que estas dos pretensiones pues puedan encontrar un beneficio para ambos, y que eventualmente pueda funcionar esa justicia restaurativa, y de esta manera pues incluso coadyuvar en ese proceso sanador de las víctimas. Solo son algunas reflexiones porque es un tema inacabado, es un tema, les repito, el tema de las víctimas en la fase ejecutiva parece que está en 1993 con esa incipiente reforma, y es un tema de análisis, de cuestionamiento, sobre todo considerando que la mayoría de las personas que nos ocupamos hoy en día de la etapa de ejecución somos penalistas. Y yo, a manera de broma, muchas veces digo que a los penalistas lo que nos gusta es ver sangre, y la etapa ejecutiva busca lo contrario, busca que todo sea lo más favorable, sobre todo pareciera que el sentenciado,
en esa búsqueda de la reconstrucción de un tejido social que a través de ese hecho delictivo generó y que se busca una reflexión. Y les dejaría una siguiente reflexión al respecto. Si hoy en día nuestros centros penitenciarios realmente aportan mecanismos para que el sentenciado reflexione respecto a esa afectación que le hizo a la víctima, y entonces, a esa segunda reflexión, cuál es el papel o en dónde queda esta, una vez que ya logró una sentencia y que ya tendría que entrar de lleno en ese proceso de sanación respecto de ese hecho victimizante. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a la magistrada Adriana López Gutiérrez por estas reflexiones tan importantes y tan interesantes que nos deja hablar del tema de las víctimas, y que queda claro que no solo los y las penalistas quieren ver sangre, a veces la gente también quiere ver sangre, y eso es un problema porque nuestro país no tiene todavía una cultura de los medios alternos ni de la justicia restaurativa. Seguimos un poco en el antiguo sistema y en la idea de la justicia retributiva, ¿no?, que busca a veces un poco la venganza, y eso en efecto no ayuda ni a la reinserción social, ni mucho menos a la reconstrucción del tejido. Y bueno, otras problemáticas que le vamos agregando, como encarcelar a cualquier persona por un catálogo inacabado de delitos de prisión preventiva oficiosa, que eso en vez de buscar una reconstrucción del tejido social lo deteriora. Pero bueno, vamos a continuar ahora cediendo la palabra al maestro Fernando Miguel Saravia Villuendas, que es también licenciado en Derecho con mención honorífica por esta Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Es especialista con mención honorífica en Administración y Procuración de Justicia por la División de Estudios de Posgrado, egresado de la Maestría en Proceso Penal y Juicios Orales y de la Maestría en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio. Es capacitador certificado por examen de conocimientos y habilidad docente en el Sistema Penal Acusatorio. Es profesor de nuestra Facultad de Derecho de la asignatura Derecho Procesal Penal, teniendo una trayectoria laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México bastante amplia, empezando desde los cargos de mecanógrafo administrativo especializado, secretario actuario en materia penal, secretario de acuerdos en juzgado penal de primera instancia, secretario proyectista de sala penal y actualmente juez penal de la Ciudad de México en funciones de juez de control. Les pido un fuerte aplauso para el maestro. Buenas tardes a todos, un agradecimiento muy especial a la directora Sonia Venegas por los beneficios y justo más por estar en esta gran lugar García Maínez. Cuando ustedes se vayan a titular, los que logren titularse por examen de conocimiento profesional, verán lo importante que es este lugar. Solamente los grandes, los que llegan a tener una calificación muy alta en la facultad, pueden tener el honor de estar rindiendo su examen profesional en este auditorio, y que nos hayan dado la oportunidad de externar nuestra experiencia y conocimiento con ustedes en este auditorio, se agradece mucho. También a la Secretaria General, maestra Sara Mispalma, al maestro Marco Antonio Madrigal, muchas gracias por tenernos en cuenta para compartir con ustedes esta tarde. También agradecerles mucho a ustedes, sé que están teniendo momentos complicados con exámenes de segundo parcial, con trabajo. Veo muchas caras preocupadas, trataré de ser lo más específico y justo por lo variado que sé que son ustedes, de que les puede gustar civil, les puede gustar penal, les puede gustar constitucional. Hablar de víctimas es tocar el tema de todas las materias, porque todas las materias tienen víctimas. Si por ejemplo a ustedes les gusta el derecho administrativo, les gusta el derecho constitucional, justo las violaciones graves a derechos fundamentales que generan víctimas. Si ustedes se quieren dedicar al área civil, justo dirían, solo hay un actor y hay un demandado, pero también tenemos víctimas. ¿Cuándo? Cuando en un juicio civil, en un juicio mercantil, hay alguna parte que se haya querido engañar al juez presentando pruebas o falsas o simulando actos jurídicos.
Justo la parte que se ve en desventaja es aquella que es demandada o actora en función de estas pruebas ilícitas, y justo estos son víctimas. Si hablamos también, por ejemplo, de la materia penal, justo ahí surgen las víctimas. Esto que me lleva a decirles que este tema es esencial para todas las materias, y conocer los alcances y el contenido de lo que podemos llamar por víctimas y sus derechos les van a dar una visión más amplia, ya sea si ustedes se quieren dedicar al área de litigio o si ustedes buscan dedicarse al área jurisdiccional o incluso al área de la investigación jurídica. Como lo decía la magistrada, por víctimas vamos a conocer a dos partes, dos tipos de víctimas: las víctimas que conocemos todos de un delito y aquellas víctimas que conocemos de violaciones de derechos fundamentales, y cada uno de ellos tiene derechos específicos y tiene una protección específica. Sin embargo, hemos visto un avance progresivo, sí, desde el 2013 con la Ley General de Víctimas. Sin embargo, actualmente la noción de la protección a la víctima está perdiendo ese impulso que había tenido en los últimos 10 años. Eso sí es preocupante, sí, porque víctimas lo hemos sido todos. ¿Y por qué puedo advertir que todos hemos sido en algún momento víctimas, aunque no lo podamos, aunque nos duela reconocernos? Justo porque hemos todos sufrido en algún momento alguna conducta delictiva, o bien porque todos hemos sufrido alguna situación de víctimas de alguna afectación que haya generado el mal manejo en la administración pública, de tal suerte que todas las personas nos ubicamos en algún momento de nuestra vida como víctimas. Sin embargo, el derecho ha dejado a un lado el desarrollo de las víctimas. ¿Y por qué lo ha dejado a un lado? Porque a la mayoría le importa más el victimario. El victimario es el imputado, es la persona que comete el delito. Basta con ver todas las películas, ver todas las series que en esencia principalmente buscan desarrollar una cuestión más de cercanía hacia la persona que comete el delito, la conducta delictiva, que con respecto a la persona que sufre. Esto se ha visto plasmado justo por el legislador, en donde primeramente se han desarrollado temas primordiales de desarrollo de derechos para quienes cometen los delitos. De hecho, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, cuando escuchan la materia de derecho penal, ¿quién piensa? ¿En la víctima o en el imputado? Todos piensan en el imputado. Justo si yo les preguntara a ustedes si quisieran dedicarse a litigar en materia penal, ustedes dirían, no me quiero dedicar a la materia penal porque ellos defienden solo a delincuentes y yo no puedo defender delincuentes. Pero no están viendo la otra arista, el otro lado de la moneda, que es la protección a las víctimas. Y justo que es un campo que está poco desarrollado y que justo es un gran nicho de desarrollo para todos ustedes, y entendiendo por víctimas no solamente las víctimas de un delito, les repito, también véanlo como aquellas víctimas de afectaciones a derechos fundamentales. Y ahí ya, por ejemplo, justo los abogados que han visto esta forma de nicho de trabajo, ahí están desarrollando el litigio estratégico. Ese litigio estratégico es justo apoyar a las víctimas para que un asunto concreto genere un impulso mayor en cuanto a jurisprudencia, en cuanto a alguna determinación judicial que pueda beneficiar a más personas. Entonces, justo con esto quiero aterrizar con ustedes, que los veo tanto como muy jóvenes como ya de otros semestres, veo que pudieran ser de varios semestres. Entonces, justo verles esta importancia de las víctimas. Como ya lo escucharon, mi desarrollo profesional ha sido en materia penal. Desde los 18 años he estado en materia penal, y pues esto desde el 2005 he visto una evolución muy importante en materia de víctimas. Lo he visto tanto desde el punto de vista administrativo como de vista como servidor público que acudía a las casas de las víctimas para notificarles
que acudía a notificarles a los familiares de las personas que igual habían fallecido por un homicidio o de las víctimas de delitos sexuales, y que les puedo compartir esa situación relativa a la gran importancia que ve la víctima en la impartición de justicia y que se aplique bien la ley. Con esta experiencia que he tenido y ahora la oportunidad que he tenido en estos últimos 2 años de ser juez de control, puedo señalarles que sí, ha habido avances en protección a las víctimas. Sin embargo, hay temas que generan alguna situación que puede mejorar, y que incluso ustedes que están próximos a ser parte ya del ejercicio profesional en el derecho, que pueden tomar en cuenta para exigirle a los juzgadores esa actividad adecuada en protección a las víctimas. El primer avance que tuvo las víctimas fue justo como lo señalaba la magistrada en el 2013 con la Ley General de Víctimas, en donde se le consideró a la víctima parte plena. No saben lo importante que fue considerar a la víctima parte plena, porque ¿qué implica ser parte plena? Implica que va a tener los mismos derechos que los imputados. Entonces, ¿qué implicó? El derecho penal estaba diseñado para solamente proteger al imputado. Al momento en que ya ubican en mismas circunstancias a las víctimas ya son parte plena y tienen los mismos derechos. E incluso un derecho muy importante, así como está la presunción de inocencia que todos conocen, dudo que ahorita alguien de ustedes no haya oído hablar de ese principio de presunción de inocencia. A la par está el principio de presunción de víctima, que es un poco desarrollado, poco conocido, y parte de la idea de que la víctima, así como se le presume a la persona imputada inocente hasta que se demuestre lo contrario, a la víctima se le presume víctima hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces eso ubica en un mismo plano de igualdad tanto al imputado como a la víctima. Y eso genera aspectos muy importantes incluso para nosotros como juzgadores, porque tanto la visión del imputado como la visión de la víctima están en igualdad de circunstancias. No podemos darle mayor importancia al dicho de la víctima que del imputado, ni viceversa. Eso fue la trascendente de buscar de que se le reconociera a la víctima como parte plena. Al ya identificar a la víctima como parte plena, surge también otro nicho de trabajo para todos los abogados, que es el asesor jurídico. Y esto grábenselo mucho. El asesor jurídico es el abogado de la víctima. Justo porque antes el Ministerio Público era el que desempeñaba la función de acusador, de investigador y de protector de la víctima. Y en ocasiones la visión que tenía el Ministerio Público era contraria a los intereses de la víctima. Y es justo cuando surge la noción de parte plena para la víctima que surge la necesidad de que tenga un asesor jurídico. ¿Y quién va a ser ese asesor jurídico? Ese asesor jurídico evidentemente tendrá que ser un licenciado en Derecho. Así como el imputado tiene el derecho a contar con un defensor que sea licenciado en Derecho, la víctima tiene el derecho de contar con un licenciado en Derecho que sea su asesor jurídico. Actualmente es incipiente la actividad que están desarrollando los asesores jurídicos públicos. No estoy diciendo los privados, los públicos. Justo en audiencias, quienes hayan tenido ya la oportunidad de estar presente en una audiencia, la actividad que están desarrollando lamentablemente en su mayoría los asesores jurídicos públicos solamente es de señalar que están de acuerdo con lo que señala, lo que dice el Ministerio Público, que no tienen más que agregar. Son pocos los asesores jurídicos públicos que están tomando en cuenta su actividad, su obligación de salvaguardar los derechos de la víctima, de ser su representante, ser su voz jurídica. La función del asesor jurídico es tan importante que en ocasiones pudiera controvertir la postura del Ministerio Público. ¿Y esto por qué lo digo? Lamentablemente vivimos en un sistema social en donde existe la corrupción. Y justo la corrupción es un aspecto que está pegándole fuerte a las víctimas. ¿Y en qué sentido la corrupción?
la corrupción del Ministerio Público, en donde simula realizar actos de investigación, pero no investiga. Y es ahí el papel del asesor jurídico, que viene a enmendar las deficiencias de esa investigación, porque el asesor jurídico no solamente va a ser el abogado que sepa derecho, sino también va a ser el abogado que haga actos de investigación por sí o a través de un investigador. A mis alumnos incluso les he dicho a algunos que quieren dedicarse a la materia penal, que la materia penal como abogado no necesariamente es conocer de leyes. Actualmente con el sistema acusatorio el papel del abogado está tomando una actividad proactiva de incluso ser investigadores privados. No estar solamente con una cuestión tranquila de ver en qué argumento da jurídicamente, sino incluso de acudir al lugar de los hechos, acudir a realizar entrevistas, acudir a tomar videos, y este papel no solamente para defender a una persona, sino también para representar a una víctima. Algo que quiero compartirles a ustedes serían dos temas. Quizás algunos de ustedes todavía no han llegado a tomar procesal penal, pero los ubico concretamente. Actualmente, como juez de control, advierto que el punto más vulnerable de la víctima está en el momento del ejercicio de la acción penal. ¿Por qué es el punto más vulnerable? Porque ya hay una investigación donde para la víctima y el asesor jurídico ya existe la información suficiente para poder sustentar una vinculación a proceso. ¿Qué es una vinculación a proceso? Que se le siga un proceso a una persona. Pero justo para llegar a un juez necesitan el filtro del Ministerio Público para llegar al juez. ¿Y qué es lo que sucede en ocasiones? Que el Ministerio Público considera que aún no tiene elementos. Ahí es cuando surge la figura de un recurso que está siendo muy utilizado a favor de las víctimas. Es un recurso que actualmente lo conocemos como innominado, porque el legislador en el Código Nacional no le puso un nombre. Entonces, acuérdense, es el recurso sin nombre. Este recurso lo tiene la víctima solamente para poder inconformarse en contra de determinaciones o de omisiones del Ministerio Público. Por lo que respecta a las determinaciones, puede ser la determinación de no ejercicio de la acción penal, o la determinación de archivo, o la determinación de algún criterio de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Una paralización en la investigación o una terminación de la investigación. Y es la víctima con su asesor jurídico que tiene la oportunidad de inconformarse. Y esto está viniendo a transformar la impartición de justicia para la víctima. Son cada vez más los abogados que están conociendo este recurso innominado y que los están haciendo valer. Por eso grábenselo muy bien, este recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y surge ya, convencieron al Ministerio Público de solicitar audiencia inicial, van a citar a audiencia inicial al imputado, el imputado no se presenta. Lo vuelven a citar y no se presenta. Y el Ministerio Público solicita orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión es una audiencia que se celebra a puerta cerrada. ¿Qué es lo que sucede? La víctima y su asesor jurídico tienen que salir de la audiencia. Se queda solamente el Ministerio Público. Y en experiencia hay ocasiones que los ministerios públicos es muy evidente que no están dando la información completa o están dando información contradictoria y solamente es el juez con el Ministerio Público y no hay un control de que la actividad que está realizando el Ministerio Público sea la adecuada. Y ahí es cuando se está prestando mucho a actos de corrupción. El Ministerio Público hace como que sí está consignando, como que sí está solicitando una orden de aprehensión, pero en el fondo el Ministerio Público sabe que no se lo van a conceder porque el Ministerio Público se equivoca a propósito. Ahí viene la propuesta para ustedes. Y justo veo que escuché que algunos están estudiando procesal constitucional y todos ya me imagino que ya tienen la situación de del control de convencionalidad y de la interpretación conforme.
¿qué es lo que sucede? El Código Nacional expresamente señala que para la orden de aprehensión tendrá que ser una audiencia a puerta cerrada en donde expresamente solamente esté el Ministerio Público. ¿Cuál es la razón de ser? Evitar que se filtre la información si se gira una orden de aprehensión. ¿Qué implica esto? Si se gira una orden de aprehensión y esta información de que se giró la orden de aprehensión llega al imputado, se corre el riesgo de que el imputado se va de la acción de la justicia, se oculte. Entonces, esta orden de aprehensión, esta audiencia tiene como finalidad de que esté en secrecía para que el imputado no se entere que se pudiera o se libró una orden de aprehensión. Pero ¿a quién le conviene a las pretensiones, a quién le genera mayor necesidad esa orden de aprehensión? Pues justamente a la víctima y a su asesor jurídico. ¿Cuál sería la razón, criterio de razonabilidad y criterio de proporcionalidad por la cual el asesor jurídico no podría estar al momento en el cual se solicite una orden de aprehensión? Justo esto generaría que el asesor jurídico pudiera intervenir y en caso de que el Ministerio Público esté dando información contradictoria o contraria a la carpeta de investigación, el asesor jurídico podría realizar un mejor intervención, un control horizontal y tendría más elementos el juez para librar esa orden de aprehensión. Justo es la situación en el proceso que veo en donde hay más vulnerabilidad para la víctima y esa situación que sería una cuestión que podría modificarse incluso a propuesta de los asesores jurídicos de ese control de convencionalidad y de interpretación conforme bajo los parámetros de proporcionalidad y de razonabilidad la permanencia del asesor jurídico cuando se solicite orden de aprehensión. Para culminar, les repito, víctimas es un aspecto que implica todas las áreas del derecho. Todas las áreas de derecho van a tener un punto de contacto con los derechos de las víctimas y por eso invito a que perdamos, que se cambie esa costumbre de solamente darle énfasis al imputado y voltear a ver a la víctima, porque la víctima tiene derechos y la víctima necesita ser protegida. Incluso también justo se ha generado mayor desarrollo jurídico una vez que se ha empoderado a la víctima y para muestra todas las leyes que se han generado, por ejemplo con el caso Olimpia, la ley Olimpia, también justamente apenas la reforma que surgió en materia de la utilización de un ácido para producir una lesión, de tal suerte que es mucha de los aspectos de protección a la víctima que están generando también ese desarrollo jurídico. De nuevo, un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde y gracias por su atención y muchas gracias de nuevo, maestro Marco, por su invitación. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al juez, al maestro, por esta brillante intervención y también pues me gustaría que ustedes tuvieran conciencia de lo complicada que es la función jurisdiccional en varios ámbitos, pero particularmente en la materia penal, porque ya nos platicaba ahorita el juez las problemáticas que se presentan. Si el Ministerio Público no le da los datos y entonces el juez deja libre a una persona y además se le ocurre hacerlo dentro del término de ley y cayó en sábado, pues sabadazo, ¿no? Y entonces es un juez corrupto. Pero si el juez le pide al Ministerio Público que haga algo o aplica el control de convencionalidad, se está extralimitando sus funciones, ¿no? Entonces, en el momento social tan complicado que vivimos, la función jurisdiccional pues, se ve atacada por cualquier cosa que hagan, ¿no? Pero dense cuenta de la complejidad que enmarca la función jurisdiccional. Bueno, le agradecemos muchísimo al maestro Fernando Miguel Saravia Villuendas y para finalizar vamos a ceder la palabra al maestro Marco Antonio Madrigal Ortega, que también es catedrático de nuestra Facultad de Derecho desde el año 2008, donde ha impartido diversas asignaturas como Introducción al Estudio del Derecho, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal y Práctica Forense de Derecho Privado. Es maestro en Derecho con mención honorífica por nuestra División de Estudios de Posgrado
procesalista y penalista experto en amparo, se ha dedicado preponderantemente a la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, buscando la mayor aproximación a la equidad entre los derechos de todas las personas. En razón de lo anterior, de hecho, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera la tesis 20-21-979, que declara inconstitucional la preferencia materna. Es además un pionero en los derechos de la víctima y en la implementación de medidas de protección en caso de violencia en todos sus tipos y modalidades, logrando la imposición de medidas de protección a conductores y televisoras de orden nacional. Es naturalmente miembro del Colegio Mexicano de Abogados, miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, del Colegio de Profesores de Derecho Penal y del Comité del Seminario de Derecho Penal, todos de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Es un honor cederle la palabra al maestro Marco Madrigal. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que desde aquí se escuche bien. Evidentemente, mi agradecimiento a todas las autoridades de esta Facultad de Derecho y a los maestros, jueces que nos acompañan en esta mesa. Estaba tratando momento a momento de hacer 1000 anotaciones para saber cómo iba yo a empezar después de que escuché detenidamente las exposiciones de mis dos compañeros. Y quisiera comenzar con algo muy profundo acerca de mi persona. Cuando se dijo ahorita, y eso fue lo que me delimitó, que me he dedicado a la defensa de los derechos de la víctima, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, todo tiene una razón de ser. Desde mis años de escolar me di cuenta de que el poder que siempre fue ejercido por el Ministerio Público era un poder corrupto y corruptor. De ahí que traté en todo momento de percatarme de las múltiples formas legales que podríamos tener para poder, pues no erradicarlo, pero sí por lo menos hacer frente. Y lo recuerdo muy bien, fue el 31 de diciembre de 1994, a la reforma constitucional a que se refirieron mis antecesores. Antes no había ningún derecho a favor de la víctima. Fue el 31 de diciembre de 1994 cuando hubo una modificación del artículo 21 de nuestra Carta Magna, donde se estableció que la víctima podía impugnar vía jurisdiccional el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la misma. Problema, ¿cómo lo hacía? Cuando el representante social era justamente quien no quería que se impugnara. Posterior a esto se dio una tesis que me di a la tarea también de anotarla, fue la tesis aislada derivada del amparo 569 del año 2002, que se generó con motivo de la reforma también en el año 2000, en la que ya se estableció que la víctima desde el año 2000 tenía derecho a un representante legal, ojo, no asesor jurídico, representante legal. Pues ya voy a descubrir un poquito la edad, pero desde esos años revisé algunos amparos en la mañana. Desde el año 2002 ya discutía yo en juzgados esa calidad, para que nos dieran esa calidad de representantes legales. Evidentemente nunca nos la dieron, hubo en algunas ocasiones que la obtuvimos vía amparo, pero nunca se tenía. Lo más que lográbamos era que pasáramos algún escrito con el Ministerio Público y el Ministerio Público nos diera su visto bueno para que pudiera proceder. De nueva cuenta, no tenía la víctima esos derechos. En el año 2008, bueno, con la reforma constitucional se dieron algunos cambios que tuvieron su mayor impacto efectivamente en la reforma del 9, en la modificación en la ley del 9 de enero del año 2013, de la Ley General de Víctimas, que siempre dije, recuerdo muy bien, con Julio Hernández Varos, que tuvimos una reunión en el radio, que decíamos, qué bueno que ya está la Ley General de Víctimas, pero por otro lado, qué malo, porque hay un reconocimiento pleno de la existencia de víctimas, y de manera generalizada. De tal suerte que en esta Ley General de Víctimas, si mal no recuerdo, en su artículo 10, ya establecía la figura del asesor jurídico, que de nueva cuenta no fue tomado en consideración por distintos jueces,
y que todo eso tiene una razón de ser. He pensado, quizá me puedo equivocar, he pensado que los cambios generacionales son importantes. Platicábamos antes de que entráramos a este foro y decíamos, la edad es un tema importante porque nosotros estamos viendo los nuevos cambios y estamos creciendo con ellos y los estamos haciendo nuestros. Sin embargo, hay personas que llevan 30 o 40 años y que son de las reformas de 1994 y difícilmente van a entender todas estas modificaciones a la ley y los derechos de que ya son la víctima, de que goza la víctima. Nada menos claro, también estaba haciendo un recuento de ello. Incluso la propia Corte Interamericana se negó a reconocer la calidad de víctima indirecta. Imagínense nada más eso. Reconocía exclusivamente a la víctima directa y solamente para afectaciones de orden físico, hasta que posteriormente fue abandonando este criterio para reconocer que no solamente las víctimas tenían afectaciones físicas, sino también emocionales, de categoría directa o indirecta, y más adelante se dio cuenta que desde una perspectiva de cuantificación integral y el reconocimiento de los derechos de las víctimas se tenía que fundar en la necesidad de garantizar la vida, la integridad física, psicológica, autonomía personal, seguridad y en general el bienestar de las víctimas, tanto en el delito, como lo dijo la magistrada, como en violaciones a los derechos fundamentales. Pero ya cuando nos metemos a esas violaciones a derechos fundamentales, estamos con los mismos problemas que hemos tenido siempre con la representación social. Por alguna razón, en la mayoría de delitos que tiene que ver con delitos cometidos por servidores públicos, no le quieren reconocer a la víctima la calidad de víctima. ¿Por qué razón? Pues porque no le permiten impugnar. Y entonces ahí tenemos otro coto de poder que impide que las víctimas tengan un ejercicio pleno en defensa, bueno, de todos los derechos que se nos han dicho. La víctima tiene derecho a la reparación del daño, tiene derecho a ser parte material en todo el procedimiento penal, tiene derecho a una actividad directa, no a través de su asesor jurídico, sino de manera directa, está ahí muy claro el 109. Tiene derecho a la verdad, el derecho a la no repetición, principalmente a su dignidad, que es lo que más se viola tanto en sede ministerial como en las audiencias de control. Si efectivamente está el artículo 258 que prevé el recurso innominado del Código Nacional. Pero deberíamos de hacer un análisis, ya nos dijo el maestro Fernando, hay que investigar. En la mayoría de esas audiencias no se les permite a las víctimas directas expresarse. Es a través de sus asesores privados o públicos, y hay de aquella víctima que quiera hacer uso de la palabra directamente, porque no se le permite. Es una clara violación a su dignidad. Por cargas de trabajo se entiende, por rapidez, por lo que gusten, pero tiene derecho y no se le permite esta circunstancia. Luego, si nos vamos al tema de reparación del daño, las reparaciones del daño los mandan en sede ministerial a una pericial en trabajo social donde llenan un formato, y ese formato nunca se va a poder demostrar ya en juicio. Entonces, ese esquema de reparación integral del daño, pues en realidad está muy lejos de poderse llevar a cabo. Traté también de estar pensando, para hacerlo lo más corto posible, ¿cuál sería el problema? Me parece que el problema está en que todo lo queremos resolver con la ley y con el derecho. La ley y el derecho no nos alcanzan. No nos alcanzan. En algún momento, cuando di teoría general del proceso, me gustó mucho desarrollar una clase que denominé el ontos y el telos del proceso. Me parece que todos hemos estudiado ontológicamente el proceso, su estructura, su andamiaje, sus características, pero nos hemos olvidado de su finalidad, de la parte teológica. Nos hemos olvidado, no buscamos ya el fin, lo hemos invisibilizado. El derecho no nos va a dar todas las respuestas porque la conducta humana va cambiando momento a momento, de tal suerte
que en lo que se regula una conducta humana, hubo un lapso en el tiempo que esa conducta se quedó sin regularse, de tal manera que tenemos que hacer verdaderamente un ejercicio de frónesis, de sindéresis, de prudencia, que ya se ha olvidado mucho, para poder organizar todos los instrumentos que tenemos y que nos dota el derecho para poder alcanzar esos fines que se persiguen, que no es otro que la administración de justicia completa e imparcial, en beneficio no de la víctima, en beneficio de todos. Porque entre esas víctimas, que de manera directa las podemos reconocer en un procedimiento penal, hay muchas otras que no denuncian, hay otras que se callan, hay otras que están como espectadores, pero que muchos son víctimas de todo este quehacer social. Yo creo firmemente que sí se puede echar mano de estos elementos. Decía la magistrada hace un momento, la carga dinámica de la prueba nació en el proceso civil, y nació justamente con los temas de medicina. Cuando los hospitales fueron demandados por negligencia médica y escondían los expedientes, entonces se les requirió una tesis relevante que sacó la Corte, y a partir de ahí se fue construyendo la idea de la carga dinámica de la prueba, que no es otra cosa más que el que tenga una mayor aproximación a las pruebas las lleve al proceso, porque al final las pruebas no son de las partes, las pruebas son del proceso. Y que esto es solamente un ejemplo de todas aquellas construcciones que se han podido dar cuando se tiene la verdadera intención de administrar justicia. Me parece también que esta preparación de la que se habló del artículo 258, preparación del ejercicio de la acción penal, tampoco favorece los derechos de la víctima. ¿Por qué? Pues porque no hay un pronunciamiento de fondo respecto de que se le obliga al Ministerio Público a judicializar la carpeta de investigación. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. De tal manera que vuelve a regresar y se vuelve a objetar y vuelve a regresar y se vuelve a objetar y vuelve a regresar, y es cuento de nunca acabar, y que en el mejor de los casos, también lo habíamos comentado, posiblemente tengamos que ir practicando más y estudiando más el ejercicio de otras acciones, como sería la reparación patrimonial del Estado, el error judicial, para poder hacer algún reclamo al Estado respecto de toda esta negligencia, sin perder de vista que el artículo 258, si mal no recuerdo fue la tesis 233 del 2017, la contradicción de tesis, de la que habla de un catálogo más amplio, no solamente las cuatro hipótesis que contempla ese artículo, sino hasta de la negligencia del Ministerio Público. El problema es que incluso muchos recursos inominados con apoyo en este artículo 258 no son admitidos. Si nos vamos a la ley, dice específicamente que una vez presentado se tiene que generar audiencia. No la generan. Piden informe, que nos digan esto, que nos digan lo otro, que nos digan el delito, que nos digan... Sí se entiende, pero al final hay un retraso. Yo he considerado siempre que justicia que no llega a tiempo no es justicia. También he considerado que el tiempo es una subcategoría de la vida. Consecuentemente, nos ha pasado que un artículo 258 que se va a ejercitar como un recurso inominado, que la ley prevé 3-5 días, pues nos ha tardado hasta 3 meses en que nos generen audiencia. Ya no llega a tiempo, y además, cuando se genera, pues ya las circunstancias que la habían motivado cambiaron. Y el Ministerio Público vuelve a presentar otros supuestos en los cuales se apoya para seguir dilatando la judicialización de la carpeta. Yo insisto que la dignidad humana, y de hecho hay otros criterios más novedosos que hablan acerca de un cambio a la dignidad humana, la dignidad humana que se debe de tener de las víctimas y de todos los derivados de la víctima, porque me parece que cuando una persona al interior de una familia tiene esa calidad, me parece que toda la familia sufre. Entonces,
me parece que esa dignidad humana debe de estar presente en todo el procedimiento penal, desde su inicio, desde cómo te reciben una denuncia, desde cómo te reciben en las audiencias. Ese sería mi principal propósito y seguiremos caminando porque esos derechos de la víctima cada vez más se alejen de un esquema discursivo y que se sientan más. Por mi parte es todo. Mil gracias. Agradecemos mucho al maestro Marco Madrigal. Por cuestiones de tiempo, daríamos lugar únicamente a una o dos preguntas en caso de que las tuvieran para la magistrada y el juez y el maestro Marco. Todos al mismo tiempo. Adelante. Para los tres. Y en el caso de la víctima o el quejoso en una demanda de amparo indirecto o directo, ahí cómo sería la defensa, de acuerdo a la ley de amparo y a las leyes aplicables al Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí. Gracias. O si se pudiera considerar víctima o no al quejoso de esas violaciones a derechos fundamentales cuando recurre a un amparo. Justo es la noción de víctima. Parte de quejoso es el que se queja de alguna violación y víctima es aquella que tiene una afectación en sus derechos, ya sea, como he dicho, por haber sido víctima de un delito o víctima de derechos, de violación a derechos fundamentales por alguna autoridad. De suerte, el quejoso en esencia es una víctima de una actividad arbitraria del Estado, de la cual acude ante un órgano jurisdiccional federal para su protección. ¿Cuál sería la estrategia? Justo parte de la esencia de analizar, primero, cuál es la naturaleza jurídica de esa afectación. Si esa afectación es un derecho patrimonial, si esa afectación es un derecho personal, si es una afectación difusa. Una vez que ya analizamos qué tipo de afectaciones, vamos a analizar qué tipo de ley vamos a aplicar. No vamos a aplicar una ley procesal a un aspecto sustantivo o una ley sustantiva a un problema procesal. Una vez que ya identificamos el tipo de ley que vamos a aplicar, vamos a ver también cuáles son los principios que son aplicables. Todo eso bajo la naturaleza del problema que está surgiendo por la violación a derechos fundamentales. Y ya al finalizar ya se obtiene una posible tesis de la postura que va a manejarse en el amparo. Esta metodología es aplicable para todo problema. Primero, identificar cuál es el problema. El problema en una situación de amparo es una violación a derechos. Siguiente estadio es analizar la naturaleza jurídica de ese problema. Si es un problema procesal, si es un problema sustantivo, si es un problema de índole civil, si es un índole penal, administrativo. Después, la identificación de las leyes, principios, normas que van a ser aplicables. Y ya una vez que ya tenemos eso, ya podemos obtener un resultado. Porque puede darse el caso que obtengamos una solución que parece buena, que parece correcta, pero si no llevamos esa metodología, la solución que vamos a obtener, la posible solución que vamos a obtener, no es la correcta. ¿Cómo se le llama a esa metodología? Es la metodología que incorpora Robert Alexy, y es gracias a Robert Alexy que se le está dando la naturaleza jurídica de ciencia al derecho. Tener un método científico para la solución de problemas en nuestro ámbito jurídico. Esa sería mi recomendación. Y sí, justo lo dices muy bien, el quejoso es una víctima. Y justo el quejoso tiene sus propios derechos y tiene la presunción de que es víctima. ¿Quién tiene la carga de la prueba? El Estado, la autoridad. El Estado tiene la carga de demostrar que no realizó una actividad contraria a la Constitución o a la ley.
Espero haya sido resuelta tu inquietud. Solamente agregaría que tenemos que identificar que la justicia ordinaria, los procesos ordinarios, conocen sobre hechos y la justicia constitucional conoce sobre actos. Entonces, al conocer sobre actos de autoridad, incluso con toda esta evolución en el juicio de amparo, el reconocimiento de algunos actos de particulares, pero que se erigen como actos de autoridad por la afectación que hacen, pues entonces ahí revela esa primera naturaleza de que la persona que se está doliendo de la realización de un acto arbitrario o ilegal o inconstitucional por parte de una autoridad, pues tiene reconocimiento entonces de una víctima, sobre todo bajo el entendimiento de que la violación de derechos humanos se genera esencialmente como violación por una autoridad, porque la violación de derechos constituidos como bienes jurídicos por particulares se convierte en un delito. Entonces, me parece que es una buena analogía. Incluso sumaría una crítica que se le hace mucho al derecho mexicano, que se vale mucho del derecho comparado para traer figuras que a lo mejor no son tanto compatibles, pero también tenemos unas figuras internas que nos pueden ayudar a darle contenido y a desarrollar algunas otras, en este caso entre el quejoso, que tiene una mayor evolución, y las víctimas. Ay, mil gracias. Ya no sé qué decir, si me meto en problemas o no, pero a lo mejor es el caso. Mira, yo considero con todo respeto que las cargas de trabajo a las que ha estado sujeto el Poder Judicial de la Federación ha implicado que de manera deshumanizada haya pretendido descargar todo. Un ejemplo, varios mecanismos de impugnación no estaban contemplados en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estaba contemplado directamente en la Constitución y en la Ley de Amparo. De ahí que fuera competente la justicia federal. Pero para quitarse esas cargas de trabajo hace una contradicción de tesis y le echa toda la bolita a los jueces de control, que los trae ahorita, pero sí, vueltos locos con las cargas de trabajo que eso implica. Pero no es el único ejemplo. De hecho, históricamente se tenían dos tipos de violaciones. Una que era violación a derechos sustantivos y la otra que se le denominaba violaciones procesales de corte preponderante. Entonces, sí era dable poder atacar actos procesales y actos de carácter sustantivo. Sin embargo, para no tener cargas de trabajo, quitaron el esquema de que era procedente el amparo contra actos o violaciones procesales de corte preponderante para dejarlo exclusivamente, si mal no recuerdo, en el 114 de orden sustantivo. Y así le van mermando y mermando y mermando para tener muy pocos casos de competencia. Sin embargo, ocurre también que bueno, el propio quehacer nos genera muchos casos de excepción, en los cuales hay excepciones al principio de definitividad, hay excepciones a los derechos sustantivos, a los derechos procesales, en fin, dependiendo de la afectación a los derechos fundamentales de que hay. Pero pienso yo que se ha dado más por las cargas de trabajo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Bien, pues en ese caso agradecemos muchísimo la intervención de la magistrada, del juez y del maestro en esta sin duda excelente ponencia sobre derechos de las víctimas. Agradecemos a las autoridades de nuestra facultad y preponderantemente les agradecemos a ustedes por haber asistido. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.